Diezmo, instrumento de Dios para la sanidad financiera. Yo le contaba a mi mesa hace unos minutos que cuando empecé a preparar esta predica, hace días que el Señor me había dicho que tenía que hablar sobre el tema. Y yo, cuando empecé a preparar, yo me sentía incómodo. Decía, uy, Señor, es que a veces hablar de estos temas a la iglesia, las personas se incomodan. Y Dios me decía, se van a incomodar o se incomodan porque es un ídolo. Y si tú tocas los ídolos, las personas se van a enojar y se van a disgustar. Así que si los temas que vamos a tratar hoy te incomodan y te sacan la piedra, posiblemente hay un ídolo en tu corazón que Dios quiera derribar. Y por eso hay tanta oposición a este tema del diezmo. Pero yo quiero por la palabra ayudarte a entender, a asimilar, a recibir y a vivir este principio que, créame, traerá prosperidad a su vida. ¿Cuántos quieren prosperidad? Cierto que sí, la anhelamos. Decir que no es ser hipócrita y mentiroso. Ay, no, yo quiero vivir pobre y vivir mal. No, eso es ser hipócrita. Pero queremos ser prosperados. Pero tenemos que aceptar los principios de Dios para vivir la prosperidad conforme el propósito de Dios. Entonces vamos rápidamente a la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Era esposa de un profeta y ese profeta le servía a Dios y murió. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido su acreedor. Parece ser que este profeta estaba endeudado. Ha venido su acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. En esa época era una forma de pagar las deudas a través de la esclavitud. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa?, te está preguntando el Señor. Dios va a usar lo que tienes para bendecirte. ¿Sabías eso? Dios va a usar lo que tú tienes para bendecirte. No tengo nada. ¿Cómo que nada? Solo un frasco. Ah, sí tiene. Acaba de decir no tengo nada, solo un frasco. Sí, sí tiene. Entonces, ¿qué tiene? Un frasco de aceite de oliva, un tarrito de aceite de oliva. No tengo nada, pero sí tengo. Muchas personas están pensando que dar es para los que tienen. Que den los que tienen, algunos piensan. Muy bien, entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Yo no sé usted si alguna vez se ha sentido como esta viuda, en una situación de escasez económica difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que hemos pasado por crisis económicas? Todos, creo. Sí, todos aquí hemos pasado por momentos de crisis económica. Y eso era lo que pasaba con esta mujer. Tenía una crisis financiera. No solo era la pérdida de su esposo, sino su esposo era el que trabajaba. Y en esa época no había pensión. El que vivía de la pensión de su esposo, no, nada. Se murió y se acabó la producción en la casa. Hambre, necesidad, ¿cierto? Él murió y la vida de esta mujer cambió. Ya no tenía ni esposo, ni tenía papá para sus hijos, ¿cierto? No tenía quien trabajara. Y yo creo que muchos pueden estar pasando por situaciones similares. No tienen, algo pasó en su vida, una situación económica, un problema de abandono. El tipo salió y se fue y lo dejó a usted con los hijos y usted le tocó empezar a mirar cómo hacía, alguna, no sé, algo pasa y tal vez estés identificado con esta viuda. Yo recuerdo que cuando joven, cuando niño, mis padres decidieron comprar su casa. Mi padre trabajaba, logró un préstamo y se compró un lote para construir. Muy bonito, ¿cierto? Muy chévere. Pero ¿eso qué significó? Que toda la plata que llegaba a la casa era para pagar el préstamo. Entonces había escasez. Teníamos lote. Con mi padre nos íbamos a construir la casa. Él me llevaba todos los días a esa casa donde él vive. Ahí hay sudor mío. Esos huecos se hicieron con mi sudor y el de mi papá, ¿cierto? Y mi madre y mis hermanas ayudaban lo que podían, pero nosotros 2 eran los que boleábamos para hacer huecos y todo eso. Y no había casi para comer y no había casi para vestir. ¿Por qué? Porque toda la plata iba para él. La paga de la deuda del préstamo con que se adquirió el lote donde íbamos a vivir. Claro que a largo plazo, pues hoy en día ellos ya no pagan arriendo, pero a largo plazo. Pero en ese momento vivíamos en pobreza. Porque no había para muchas cosas, no había para nada. Y entonces empezó a crecer en mí una mentalidad de escasez.
de que yo no podía tener, de que yo no iba a tener, de que esta era mi vida. Y crecimos y vivimos mucho tiempo con mentalidad escasa. Mi mentalidad cambió. Pasé de los 7, 8 años de soñar con grandes cosas a decir ya no puedo soñar con nada, porque pues que no tenemos nada. Todo lo que llega es para el banco, todo lo que llega es para pagar esas cosas, ¿cierto? Y entonces el diablo aprovechó para meterme una mentalidad escasa. Los momentos de crisis económica, el diablo aprovecha para meternos mentalidad escasa y meter un ídolo en nuestro corazón, que es el amor al dinero. Y empezamos a pensar, si tuviéramos más plata, seríamos más. Eso es lo que todos hemos empezado a pensar y empezamos a crear un ídolo en nuestro corazón. Pero en esta historia que acabamos de leer, la viuda hace caso a lo que le dice el profeta para salir de ese hueco. Dígale que está al lado, haga caso. Haga caso. ¿Quieres salir de tu crisis económica? Haz caso. ¿Cuántos quieren salir del problema económico en que están? Haz caso. ¿A qué? Vamos a ver, 2 Reyes 4:5. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir con lo que sobre. Parece que fue una pensión vitalicia lo que esta mujer hizo en aceite de oliva. Pero ¿qué fue lo que hizo ella? Le hizo caso a lo que dijo el profeta. A veces tenemos problemas económicos porque no hacemos caso a los principios bíblicos de prosperidad. El mismo Dios que hizo ese milagro es el mismo que puede hacer ese milagro hoy por ti. ¿Cuántos dicen amén? En el caso de la viuda, la multiplicación vino por la obediencia. Dios usó el poco aceite que ella tenía, lo poco que ella pudo dar, eso fue lo que Dios usó para que fuera bendecida y saliera de su crisis económica. Yo creo que Dios tiene soluciones para nosotros en esa parte, pero hay una obediencia que Dios espera de nosotros. Hay una obediencia. Solo que el instrumento no es aceite. ¿Saben cuál es el instrumento que Dios usa en este tiempo para prosperar a sus hijos? Diga conmigo la palabra que nadie quiere decir: diezmo. El diezmo es el aceite que Dios usa en este tiempo para rescatarnos de nuestros huecos económicos. La Biblia está llena de textos que hablan sobre ese tema financiero. Quiero darle 3 ejemplos nomás de cómo tú, cuando le das al Señor lo que es de Dios, Dios bendice. El primero está en Deuteronomios 26, 1-2. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y la establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala ¿a dónde? A los pobres, a los barrios de necesidad. Es que hay personas que dicen que yo estoy diezmando y no están diezmando, porque lo hacen a su manera y no a la manera de Dios. Aquí dice que a dónde hay que llevarlo. Dice al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija, no el que tú elijas. No es el lugar que tú elijas. Hay gente aquí que se enoja y dice: usted no me venga a pedir, yo veré qué hago con mi plata y yo de dónde doy. Ok, hazlo, pero no es obediencia a Dios. Eso no es obediencia a Dios. Dice: es el lugar que Dios elija para que su nombre sea honrado. Levítico 27:30, otro texto, dice: la 10ª parte de los productos de la tierra. ¿La qué? 10ª parte, no cualquier parte o la parte que a mí me parezca. No, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Obviamente tú dirás: pero yo no tengo vacas ni cultivos. Pues claro, la Biblia está hablando en términos de cómo se movía la economía en ese tiempo. La economía era vacas, terneros, ovejas. Pero hoy la economía no es así. Hoy la economía es a través del dinero, ¿cierto? Éxodo 23:19 dice: cuando recojas tus cosechas, yo lo diría en Nueva Traducción Osmar Actual, cuando te paguen la quincena,
cuando te pague el cliente, cuando te llegue el dinero, dice, lleva a la casa del Señor tu Dios, ¿qué debes llevar? Lo mejor, no lo que te sobra o lo que te parece, lo mejor de la primera cosecha. Mira, el propósito de esta prédica es enseñarte un principio de libertad financiera. Anhelo que cada uno de ustedes, que sus familias disfruten abundancia, que puedan salir de sus deudas, que puedan comer la comida que les gusta, que puedan vestir de manera decente. Ese es mi anhelo para ustedes, iglesia. Y tal vez tú dirás, pero si yo estoy comiendo decente, viviendo decente, estoy paseando decente, tengo transporte decente, si tú no obedeces a Dios, yo me pregunto, ¿cuánto te va a durar eso? ¿O tú crees que es permanente? A no ser de que obedezcas al Señor. Me da dolor ver cristianos que tengan que estar huyéndole a los cuentagotas. Me da tristeza que haya hermanos que vengan y yo no quiero ver a ti porque me viene a cobrar y no tengo con qué pagarle. Me da tristeza ver cristianos que los niños le dicen, papi, necesito un par de zapatos, y no tenga para darle un par de zapatos. ¿Por qué me da tristeza? Porque ese no es la voluntad de Dios. Y porque posiblemente ha entrado en esa crisis porque no ha puesto al Señor en el primer lugar en la parte económica. Ahora, diezmar no es una obligación. Iglesia, no es una ley para salvación. El diezmo no significa que si tú no diezmas no vas para el cielo, y que si tú no diezmas no eres una persona. No estoy diciendo eso. Tú puedes llegar al cielo sin haber diezmado en esta vida, tranquilo. El diezmo es un principio bíblico para sanar tu economía. Pero si tú no la quieres sana, no hay problema. No estás en la obligación. Aquí no hay un requisito y no puedes salir a decir, ay, es que en la iglesia lo obligan a uno a dar los 10. No es obligatorio. Es totalmente es más, Dios habla que si no es voluntario no sirve. Que si no es del corazón, el principio se pierde. Es decir, hay personas que han diezmado y no lo han hecho de corazón y saben que no sirve. Yo quiero que consideremos los principios bíblicos que te pueden ayudar a salir del hueco en que estás, pero tiene que ser de manera voluntaria. Aquí no se te obliga ni se te va a obligar jamás. Y yo no puedo llegar a decirte acá que es por tu culpa, no. Yo les pido y yo oro y yo les enseño y yo a veces pedimos dinero porque tenemos necesidades, pero no es obligación. Es deshonesto. Y yo conozco pastores y las iglesias y conozco el mundo de la iglesia hace muchos años, y es deshonesto que la gente venga a la iglesia y salga a decir que la iglesia te obligan a dar los diezmos. Eso es mentira y eso es deshonesto. Y es del diablo, porque mete en tu mente un pensamiento que te hace perder la bendición de Dios. Éxodo 21, 25, 1 y 2 dice: Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón, como todo lo que traemos para el Señor. Debe ser voluntario y de todo corazón. Tú no tienes que venir a la iglesia obligado. Es voluntario y de todo corazón. Tú no puedes dar para los pobres, para las personas en necesidad, obligado. Tienes que hacerlo con todo el corazón. Porque si es obligado no tiene sentido, y Dios no es así. Ni siquiera al cielo nos obliga a ir. Es que ni siquiera al cielo, que Él dice que es lo mejor que nos puede pasar, no nos obliga. Es si tú quieres, si tú lo recibes y lo aceptas. Entonces el principio es el principio del diezmo es algo que tú decides. Luego vemos en el versículo 3, y esto es lo que espero que me den. Entonces es como que no estás en la obligación, pero es lo que Dios espera de todo creyente. Es, por ejemplo, mi hijo. Yo le pago la universidad, pero yo no espero que él pase, pero espero que pase. ¿Cierto? No está en la obligación de pasar, pero yo espero que pase. Lo mismo es el diezmo. No es una obligación, pero Dios espera que tú lo hagas. Dios espera que cada creyente traiga sus diezmos a la iglesia. Dios tiene una expectativa con respecto a lo que podemos dar. Cuando llega tu dinero, Él está viendo a ver si tú diezmas. Él lo espera.
Él espera que tú diezmes. Es como cuando lo que les decía de Jacob: yo no espero que él pase el año, pero espero que pase el año, el semestre. Durante muchos años yo he escuchado toda clase de argumentos en contra del diezmo. Eso es para enriquecer al pastor. ¿Cuántos lo han oído? En las iglesias solo se predica de plata. No falta que sí se pase, ¿no? Hay lugares que uno dice, ya, o sea, en serio, yo ya lo sé. Pero ya no predicar también es el otro extremo. Y Dios me llama a mí a cuentas. Pero hay gente que dice, es que en la iglesia solo se predica de plata. Eso del diezmo es del Antiguo Testamento. Cuando una persona te dice que el diezmo es el Antiguo Testamento, ¿quiere que les diga lo que dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo? En el Antiguo Testamento el 10% era del Señor. En el Nuevo Testamento todo le pertenece al Señor. El diezmo no es plata, eso es llevar frutas, comida. Yo trabajé en una iglesia rural donde literalmente todavía llegaban personas y nos traían panela, naranjas, plátano, yuca, borojó, porque era lo que vivían ellos. Y ellos sacaban de sus primicias y traían. Tremendo. Pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Alguien más podría decir en contra del diezmo: en lugar del diezmo yo se lo doy a alguien que lo necesite. Eso es muy común. Y personas en esta iglesia me lo han dicho: eso yo le doy a lo que necesite, yo no llevo los diezmos a la iglesia. Bueno, otros dicen: la iglesia tiene mucha plata, ¿para qué quiere más? Yo no sé qué información tienen. Hay gente que me ha dicho, una vez un hombre me paró y me dijo: cuando me echen de la empresa me monto una iglesia y vivo de los diezmos. Ese tono burlesco, ¿no? Dijo: ¿y su papá qué está haciendo? ¿Todavía tiene la iglesia allá en el parque? Me dijo un amigo, supuestamente amigo de mi papá. Yo le dije: sí, él todavía tiene la iglesia ahí en el parque, en La Pola, y yo le estoy colaborando. Eso deben estar pichos en plata. Me dio ganas de darle un calvazo, pero me acordé que Cristo vivía en mi corazón y lo perdoné. Cierto que todos esos prejuicios están allá afuera y muchos de nosotros los hemos creído y los hemos aceptado, y cuando recogemos ofrenda y diezmos les da una rabia y un ardor aquí en mi corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú seas prosperado. El enemigo no quiere que seas bendecido, y lamento profundamente que muchas personas hayan abusado de este principio, porque también es cierto decir que hay gente que no haya dicho, que mejor dicho, diezme y diezme y diezme y diezme y diezme, y si tú no diezmas, bla, bla, bla. Sí, calmado un poquitico con ese tema. Yo solo hago predicar y usted verá si obedece o no, pero no te puedo obligar. Pero hay lugares donde se ha exagerado o se ha abusado de eso, ¿cierto? Y hay, como en todo, ¿no? Siempre hay abuso. Pero yo lamento eso, pero yo solo digo una cosa: cada uno tiene que rendir cuentas a Dios. Y si han abusado de ese tema, le tienen que rendir cuentas a Dios. Es que se han dicho unas cosas que, bueno, no tengo tiempo para decirlo. ¿Por qué tantos ataques hacia el diezmo? Tal vez el que está detrás de esos ataques sea el mismo diablo que está interesado en mantener a las personas en pobreza. Segundo de Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Para qué? Para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El contexto de este versículo es sobre el dar con generosidad. En 1 Corintios estaba Pablo recogiendo una ofrenda, y este versículo refleja uno de los beneficios de ser salvo. Jesús se hizo pobre para que nosotros no pasáramos pobreza. Yo creo que hay momentos de pobreza. Sí, hay momentos de la vida, bien sea por la economía de un país, malas decisiones que tomamos en nuestros negocios o problemas que uno no esperaba. Podemos caer en pobreza, pero ¿sabes qué? Dios te quiere sacar de ahí. No quiere que toda la vida vivas en esa situación. Ese es uno de los beneficios de la cruz. Pero también recibimos sanidad económica como beneficios de la cruz. Y esto cuesta entenderlo por la mentalidad de pobreza que las situaciones de escasez nos hizo vivir. La situación de escasez, ¿sabe qué provocó en nosotros? Que dijéramos: este es mi tesoro. Cuando me gane un pesito, lo voy a guardar como un tesoro y nadie me lo va a tocar, nadie me lo va a quitar. Vamos a recoger la ofrenda. ¿Qué le pasa? Esto me lo gané con mi propio esfuerzo. Esto me lo gané con mi propio trabajo. Esto fue el sudor de muchos años. No me vengas a pedir mi dinero. Y les tiembla uno.
Porque las escaseces en nuestra vida nos hacen idolatrar al dinero. Muchos piensan que idolatrar al dinero es los que tienen plata, idolatran su dinero. No, muchas veces el que no tiene idolatra más. El anhelo de tenerlo, porque piensa que ahí está su salvación. Dios es un Dios de abundancia y su interés es que nosotros seamos libres financieramente. Mira lo que dice Génesis 4, 3 al 7. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces qué? ¿No está ahí? Ah, con razón. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, es decir, si la mujer viuda no hubiera hecho lo correcto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hizo la mujer viuda? Hizo lo correcto. Entonces aquí le está diciendo lo mismo Dios a Caín. Si hubieras hecho lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, lo has hecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, ¿por qué fue aceptada la ofrenda de Abel? Porque hizo lo correcto. ¿Por qué fue rechazada la ofrenda de Caín? Porque no hizo lo correcto. ¿Qué fue lo correcto? Abel ofreció lo mejor de sus crías, ¿cierto? Y no quiere decir que Caín no haya ofrecido algo, o un plátano podrido, o una naranja llena de moho. No, él trajo cosas buenas, Caín. Abel trajo lo mejor, pero Caín trajo algo. Lo que pasa es que si analizamos lo que Dios esperaba al contexto de la Biblia, Dios no esperaba una ofrenda de frutas, ni una ofrenda de plátanos, ni una ofrenda de naranjas. ¿Qué era lo que Dios esperaba? Un sacrificio animal. ¿Pero qué le trajo Caín? Lo que le pareció. Entonces no hizo lo correcto. Sí, Caín dijo, pues un platanito, está bueno el plátano, es de lo mejor que tengo, pero no era lo que Dios esperaba. ¿Qué esperaba Dios? Un sacrificio animal, y eso fue lo que trajo Abel. ¿Qué trajo Caín? Lo que le pareció. ¿Sabes que a veces somos así con el Señor con el tema del diezmo? No traemos lo que Dios espera, sino lo que nos parece. Y yo los entiendo, porque es muy fácil dar un diezmo de 100,000 pesos. ¿Cuánto es? Muy bien, pero un diezmo de 1,000,000 de pesos duele más. 100,000 es como mucho. Si yo doy 50, al igual es harto. Ese es el pensamiento de Caín. Caín dijo, pues a mí me parece que está bueno estos plátanos y estos bananos. Pero ¿qué era lo que esperaba el Señor? Un sacrificio animal. Y yo creo que hay personas que no han podido encontrar la bendición del diezmo porque hacen lo que les parece bueno. Entonces llegan y buscan en la economía y dicen, Señor, para este mes no alcanzó para ti, y si te lo doy el otro mes duplicado. No es lo que Dios espera. No es lo que Dios espera. ¿Será que esto puede pasar con los diezmos y las ofrendas? Presentándole ofrendas a Dios agradables o ofrendas no agradables a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecerle al Señor? Lo que Él está esperando. Es como si tú le pagas, tú le prestas a una persona y tú le dices, muy bien, ¿cuándo me lo pagas? El 31 que me pagan. Listo, ¿cuánto? 1,000,000 de pesos. ¿Me lo pagas ese día? Sí, muy bien. Llegó el 31 y te dio 300,000 pesos. Y que el conchudo diga, agradezca que le traje algo. Así somos con Dios. Pero eso sí esperamos, que la próxima quincena nos paguen puntual, que los clientes lleguen por montón, que mis hijos me den a tiempo lo que necesito. Pero no es que estamos tratando de vivir en nuestros términos y no en los términos de Dios. Yo sabía que esto los iba a incomodar, tranquilos. Yo sabía que esto no iba a gustar, pero es la verdad de Dios. Entonces yo veo dos tipos de personas aquí entre Abel y Caín. Un tipo de persona es que cuando Dios pide lo que es de Dios,
y lo que le agrada, el diezmo no es el 1%, el diezmo es ¿qué? El 10%. Ahora no estás en maldición si no lo das, no te preocupes. Porque algunos piensan, ay, si no, ¿por qué das el diezmo? No, porque si no entro en maldición. Ojo, ojo con esa motivación equivocada. No es obligatorio. ¿Sí? No estás en maldición, sigues siendo hijo de Dios. Un hijo desobediente, pero hijo de Dios. El otro tipo de persona es como Caín, una persona que da lo que quiere y supone que a Dios le tiene que gustar. Y algunas personas no ven a Dios, sino lo ven a uno como si uno fuera Dios. El pastor está predicando, pero qué desagradecido. Si yo he traído sus ofrendas y ahí tiene, ¿qué más quiere? No, es que no es para mí. Yo siempre les he dicho, no es para mí. Si tú no das, otra persona si en obediencia obedece a Dios y Dios sostiene la iglesia y sostiene nuestras vidas. O sea, no estoy predicando aquí porque haya necesidad. Siempre va a haber necesidad, pero Dios suple. Si no es por ti, es por otra persona. En pandemia mucha gente dejó de diezmar, yo recuerdo, ¿y ahora de qué vivimos? Gente me llamaba, pastor, deme el número de cuenta. ¿Y usted dónde vive? En tal ciudad. ¿Y usted por qué? Es que nos estamos conectando por la transmisión y nosotros queremos bendecir su ministerio. Venga para acá y páguele al señor del local que estaba desocupado. Porque los de la iglesia, bien sea por situación económica o porque pensaron que únicamente se diezman los domingos cuando se van, no ofrendaban ni diezmaban. Y uno decía, oh Dios, ¿y ahora de qué vamos a sostener esto? Pues Dios lo sostuvo. Pero qué bendición es verte salir victorioso económicamente por tu obediencia. Y es mi alegría verte progresar y verte salir adelante. Entonces Dios no está mirando las cantidades, porque muchos piensan que están dando mucho, pero es el 2 o el 3%. Pero es que son 200,000 pesos, pastor. No, pues no me diga a mí, hables con Dios, porque yo no soy el que pongo las reglas. El que la pone es tu Padre Celestial que te ama. Yo no soy. Ya conozco gente que dice, pastor, ¿y no le podemos bajar al 8? Pues hable con Dios, pero esto ha sido un principio desde a Caín y Abel. No intentes cambiarlo, al contrario, trata de obedecerlo si quieres ser bendecido. Qué rico que tus oraciones sean, ¿cuál 10? Toma el 20, ¿cierto? O sea, ese 10 restante es ofrenda, porque el 10 no es 10. Dios no va a cambiar porque tú vas a cambiar las reglas. Proverbios 3, 9 al 10 dice, demuéstrenle a Dios que para ti Él es lo más importante. Usted ama a Dios, ay sí, Diosito para mí es lo más importante. ¿Y qué hiciste cuando te llegó la quincena? Pagué servicios, nos fuimos a comer y paseamos. ¿Y no es que Dios era importante? No me vengas a decir que Dios es importante si cuando te llega dinero no piensas en Él. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará. Es que hay una promesa también. Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno. Dice, si tú me obedeces en esto, te voy a bendecir. No debería, pero es un plus que Él nos da. En el Antiguo Testamento la moneda de cambio eran cosas, agricultura. Hoy es el dinero. Y en la Biblia encontramos la palabra primicias. Primicias significa lo primero y lo mejor de las cosechas. Y en este texto que acabamos de leer está relacionado con Romanos 22:16, que dice, si las primicias son santas, es decir, lo que tú traes para el Señor, ese 10%, ese diezmo de todo lo que recibes, si tú lo traes, lo santificas, lo haces santo porque lo traes a Dios, también lo es la masa restante. Es decir, si tú bendices ese 10%, dándolo al Señor, el 90% va a ser bendecido también. Si tú no sacas ese 10%, estás dejando a la deriva ese 90% y puede que no te alcance. Pero si tú santificas ese 10%, estás santificando ese 90% y milagrosamente no solo que alcanzará, sino que habrá para bendecir a otros. Eso dice acá. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y este principio me hace hablar de que el diezmo es un sacrificio. El diezmo es un sacrificio. A veces he necesitado ese 10%. Sí, porque para el que gana millones es fácil diezmar. Bueno, pareciera, pero no lo hace. Pero es difícil diezmar para aquel que necesita ese 10%. Yo los entiendo porque yo he pasado por ahí muchas veces. Es que si doy el diezmo, Señor, o es los recibos o eres tú.
Y me he encontrado muchas veces en ese dilema: o los servicios o tú, o comer bien o tú. El diezmo es un sacrificio. No es fácil dar un diezmo, pero Dios está esperando que lo demos. Y aquí la persona que adora el dinero va a decir: qué Dios tan cruel, que prefiere recibir Él a suplirle la necesidad. Mira, Jesús nunca, ¿recuerdan la historia de la mujer viuda que fue a ofrendar? Dice que estaban todos los ricachones y que traían bolsadas de dinero, pero eso no era ni el 1% de lo que ellos ganaban, y lo tiraban en el alfolí y sonaban las monedas. Era mucho dinero, sí, pero en porcentaje era nada lo que ellos recibían. Pero de un momento a otro entró esta ancianita y puso 3 monedas, y Jesús la estaba viendo y le dice a los discípulos: vengan para acá, queridos, les voy a enseñar cómo es que se da. Esta mujer no dio el diezmo, sino dio todo lo que tenía para vivir. Y ustedes ven a Jesús, escúcheme y refútenme si es así. Ustedes ven a Jesús corriendo a la caja de las ofrendas a decirle a esta mujer: no lo hagas, por favor, no, usted no tiene, deje que los que tengan den. No la detuvo. Ella tenía necesidad y no tenía para el almuerzo, pero no la detuvo de dar. Nuestro pensamiento humanista y socialista que nos ha inventado, llenos de ideologías, nos ha hecho pensar eso: al pobre no hay que dejarlo que dé, al pobre no hay que enseñarle el sacrificio de diezmar y ofrendar. Y ustedes ven a Jesús haciendo eso. No corrió a decirle a la mujer: no dé, pobrecita, qué pecado. No, él sabía que ese principio la iba a bendecir y no la detuvo. Por eso cuando una persona en necesidad da, a mí hay personas que se me acercan que están en más necesidad que yo, y hay personas que a mi cumpleaños se me acercaron con un billetico y yo decía: no, usted lo necesita más que yo. De verdad me da pena recibirle ese billetico, pero ¿sabes qué? Se lo recibí no porque yo necesitara, sino porque ese principio la iba a bendecir a ella o a él. Cuando alguien te dé, recíbelo, no importa de quién venga. ¿Por qué? Porque el que va a ser más bendecido es él. Eso fue lo que vio Jesús en esta viuda pobre. No le dijo: no, su merced, no diezme, que diezmen los ricos. No, al contrario, esas obras no me sirven de nada. Pero lo que dio esta mujer, mire, en esta iglesia no hay personas muy pudientes, pero yo me sorprendo cómo podemos tener las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque las viudas ofrendan y diezman con fidelidad. Y eso es un testimonio para la gloria de Dios. Alcanza para mucho. Es que mírenos, no somos muchos, pero somos machos. Digo, el Señor nos ha bendecido por la ofrenda de mujeres viudas fieles. Y yo no corro a decirle: no, hermana, no dé, que este hermano que tiene severo trabajazo y empresa dé por usted. No, dé, porque su fidelidad bendice la iglesia y bendice su vida. Yo sé que no iba a despertar muchos amenes. Bueno, un poquito. Yo sé que este tema no gusta, pero es tremendo. A veces el diezmo es sacrificial. Cuando este texto dice: si las primicias son santas, el resto de la masa también, quiere decir que al entregarle a Dios el diezmo, Dios bendice el 90% restante. Es sorprendente, yo lo he visto en mi vida, que yo, si me como el 10, si me como el 100, no me alcanza, pero si doy el diezmo, el 90 milagrosamente alcanza. Milagrosa, porque es sobrenatural. ¿Cuál es la bendición de Dios? Que Él lo multiplica. Usted va a encontrar en la Biblia que Dios muchas veces multiplica las cosas, porque Dios no suma, Dios multiplica. Esto sucede con muchas personas que cuando dan su diezmo viven de su 90, les alcanza para todo, no saben cómo llegan a fin de mes. Dios multiplicó ese 90. Es una ley espiritual. Jesús es especialista en multiplicar. Alimentó 4,000, luego alimentó 5,000. Siempre habrá una respuesta de Dios a nuestros diezmos y ofrendas. Yo quiero desafiarte: pruébalo 6 meses. Es más, me atrevo a decirle: pruébalo 3 meses siendo fiel, de verdad, no de mentiras. Mateo 23:23 dice: porque aquí, pastor, usted no ha hecho sino dar versículos del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento eso no habla sobre el diezmo. Mateo 23:23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas,
pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y escuche lo que dice Jesús. Jesús mismo dice: es cierto que deben diezmar. ¿Y el amén para cuándo? Es cierto, es Jesús mismo, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Pero dice Jesús mismo: es cierto que deben diezmar. Para aquellos que dicen: no, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley, eso era antes, ahorita no. Y hay iglesias, sectas en esta ciudad que te dicen: aquí no diezmamos, aquí no ofrendamos, pero si me haces un favor, aquí tenemos unos periódicos que nosotros producimos para que tú vayas y los vendas. Eso es engañarlos, eso es ser hipócrita. Y no es la manera de Dios bendecir la iglesia, es a través de los diezmos. No predicar de ellos también es un error. ¿Cuántas veces nos vemos negociando con Dios? No. Yo muchas veces traté de negociar con Dios: Señor, y si es que tú sabes mi necesidad, pero es que si yo doy menos, el que pierdo soy yo. El que pierdo soy yo. Mire, otra cosa importante para terminar: el diezmo es una prueba del corazón del creyente, pero también es la única área donde Dios nos permite probarlo a Él. Él no lo dice sobre ningún otro tema, lo dice sobre el diezmo, sobre que podemos probarlo. ¿Quieren leerlo? Malaquías 3, 8 al 11 dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes se preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Empezaron a dejar de llevar los diezmos y ofrendas al templo. Y Dios les dice: me han estado estafando. ¿Qué dice el Señor entonces para reorganizarlos? Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que no tengo donde guardar los carros. ¿Te imaginas uno diciendo eso? Que tengas que empezar a rechazar clientes u ofertas de trabajo. Dice: me salió otra oferta, pero no es que estoy contento en el que estoy. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: pónganme a prueba, inténtenlo, pónganme a prueba. Te desafío que pongas a prueba. Inténtalo unos meses, inténtalo 6 meses. Sus cosechas serán abundantes. Dios está comprometiendo su palabra aquí. Sus promesas serán abundantes, sus cosechas serán abundantes, porque los protegeré de insectos y enfermedades. No diezme, pero esta semana el carro se dañó, una máquina en la empresa se volvió nada, un gasto inesperado, tocó ir al hospital, una urgencia, $1,000,000 en médicos. ¿Por qué? Porque no protegiste tus finanzas y entonces vino el devorador. Y aquí dice el Señor: si tú pones al Señor en primer lugar, ¿qué dice Él? Él protegerá de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No te van a despedir introspectivamente. No se van a dañar las máquinas como sin esperar. No va a venir una tragedia que toque sacar los ahorros de toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios va a protegerte. ¿Les gusta eso? Lo que no nos gusta es la parte de diezmar, ¿cierto? Pero esto vendrá si nosotros entendemos este principio. Y la Biblia, y esto es lo que yo quiero hacer énfasis hoy, la Biblia nos invita a que lo hagamos, pero que lo hagamos a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Dice la Biblia en este texto que deben traerlo ¿a dónde? Al lugar designado por Él. No es el barrio donde están los pobres, no es la abuelita en necesidad en la calle. No, si tú quieres dar, dalo allá, pero no del diezmo. El diezmo tiene un lugar para ser traído, es la iglesia. En la iglesia en que tú te congregas, donde tú recibes alimento, ahí es donde debes traer tus diezmos. Dice que lo traiga a su casa, porque ese es el lugar que Dios ha designado para hacerlo. ¿Por qué Dios se dejaría probar por mí en este aspecto? Si Él es Dios y no tiene que demostrarme nada, es porque a Él le gusta que nosotros seamos bendecidos. Él quiere nuestro bienestar. Creo que Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos quiere bendecir más. Yo hice una guía especial para el grupo de los jovencitos, donde estaba Jacobo, Lauris, las niñas de Angélica y Carlitos.
porque ellos llegan a pensar que eso es para los adultos, eso es para mi papá que trabaja, eso es para mi mamá que trabaja. Pero si tú recibes de algún lado y tú quieres ayudar a tu mamá, diezma de lo que recibes y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Esa es una buena forma de huyedora en casa. Los jovencitos, los chicos, esto no es una cuestión solo de adultos, de ancianos o de gente grande. Mi papá me enseñaba a mí, cada vez que llega una plata, ya llegó el diezmo, ya dio el diezmo, ya lo dio. Pero es que si mi tío me regaló 50,000 pesos, de eso también hay que diezmar. ¿Sabe qué me decía mi papá? De eso también hay que diezmar. Y no es únicamente del sueldo suyo, papá, no, de todo lo que entre. ¿Recuerdan de Abraham? Todo esto me recuerda a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Han escuchado eso? Ahí nació el pueblo de Israel, a través de Abraham. Y muchas personas han llenado la tierra por esa promesa. Pero Dios le dice a Abraham en un momento de la historia, cuando nace su hijo Isaac, ¿qué le dice? Devuélvemelo. Yo creo que nosotros somos Abraham cada vez que llega la quincena. Estamos contando y oímos una vocecita y devuélveme lo mío. Dios le pidió a Abraham su Isaac. Dame a tu hijo en sacrificio. Cuando Abraham decide hacerlo, o sea, Abraham no solamente dijo, eso yo lo voy a llevar a la orillita del altar y cuando lleguemos me devuelvo. No, Abraham literalmente levantó el cuchillo. O sea, literalmente ya había decidido en su corazón clavarle el cuchillo a su hijo. Y Dios que le dijo, detente, porque has demostrado que sí. Dios te dice, trae el diezmo, y tú dices, Señor, ¿en Pochiquinquirá hago el diezmo? Dios está mirando qué decisión vas a tomar. Cada vez que te llegue plata a tu vida es una prueba. Cada vez que entra dinero a tu vida es una prueba. Y yo creo que Dios va a hacer lo mismo que hizo con Abraham, porque en el momento en que usted entrega a Dios lo que es de él, Dios desata bendiciones para ti. Ahí mismo empezó a ver cómo empezó a ser bendecido Abraham, pero solo después de que decidió entregar. No que asintió en la iglesia diciendo, amén, pastor, lo que usted dice es verdad, uy, estoy de acuerdo. No, es que cuando llegó la quincena tomó la decisión. Mire, muchas veces nos hemos visto con mi esposa metiendo rápido el dinero al sobre, rápido antes de que nos arrepintamos, porque tenemos necesidad. Pero yo sé que la bendición es más grande si obedezco que si me quedo con eso. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El diezmo es una forma de adorar a Dios y decirle, Señor, tú estás en el primer lugar. Cuando nosotros le entregamos a Dios lo que Él espera, es inevitable que Dios mueva su mano a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén?